Saludos habitantes de más allá del muro. Hoy vamos a intentar dar algunos consejos o aclaraciones para aquellos jugadores que normalmente tengan dudas y decidir entre ser el jugador inicial o no. Vamos a plantear lo que podríamos decir, lo que son los factores a tener en cuenta para ser el jugador inicial. Bueno, yo al menos considero que existen tres factores para tomar esta decisión. El primer factor sería la preparación del campo de batalla. Esto es previo a decidir quién es el jugador inicial, y en esta parte de la partida se incluye pues las áreas del despliegue, la colocación del terreno y los indicadores de objetivos. Después de esto, en el momento de realizar la tirada, el jugador que gana la tirada para determinar si decide ser o no el jugador inicial, pues se puede enfrentar a dos preguntas. La primera es que quiero elegir en primer lugar zona en el tablero de tácticas. Y la segunda pregunta probablemente sea, ¿quiero jugar 2 turnos seguidos? Bueno, entrando a la preparación del campo de batalla, tendremos que tener en cuenta pues, las áreas de despliegue, como ya he comentado anteriormente, la colocación del terreno, si ha sido colocada previamente por los jugadores o de forma aleatoria, pues ya puedes haber ido con una idea predeterminada de tu plan de batalla y probablemente tengas ya una idea si vas a querer escoger la iniciativa si la ganas. Y finalmente el número de objetivos. Aquí os dejo una tabla de resumen en función de las misiones que tenemos a nivel competitivo, el número de objetivos de cada una, el área de despliegue, si existe la victoria por combate y si hay plus por comandante. A ver, estos son como ya os digo, una tabla de resumen, ya que en determinadas partidas pues puede interesar también ir primero para tener la iniciativa de mover y llegar antes a unos objetivos pues que controlados por el comandante nos pueden dar el doble de puntos o bueno, situaciones similares. A la pregunta de si quiero elegir primero la zona en el tablero de tácticas, pues esta pregunta va a venir muy determinada sobre la necesidad que tiene el jugador de querer poseer sobre todo alguna de estas tres zonas que voy a comentar, el sobre, el caballo o la corona. En la primera ronda de batalla, el sobre y las espadas no tienen por qué ser muy determinantes, puesto que son zonas de política que sus efectos pues son más profundos una vez que ya la partida ha entrado más en harina, ¿no? Por lo menos ya en la segunda ronda de batalla. De inicio, pues, la mayoría de los jugadores van a querer ocupar el sobre y robar 2 cartas extras, que a todo el mundo le suele venir bien. Y en menor lugar va a haber jugadores que van a querer ocupar el caballo, puesto que seguramente les venga bien por el hecho de que su mazo de cartas tácticas funciona muy bien con el caballo y pueden hacer algún combo en la primera ronda para llegar a un combate o ocupar más zona del tablero. Y por último, probablemente si hay jugadores, hay listas que también giran en torno a la corona y que también por efectos de sus propias unidades o ya no solamente por el chequeo de pánico que le vas a obligar a hacer al rival, pues van a querer ocupar. Digo que bueno, no va a ser muy relevante el chequeo de pánico en la primera ronda de batalla porque probablemente después de realizar ese chequeo de pánico, si has fallado, el contrario va a ocupar la bolsa y se va a curar las 3 heridas. Porque la preferencia a la hora de ocupar el tablero política en la primera ronda normalmente va a ser el sobre en primer lugar, el caballo, la corona, la bolsa y finalmente las espadas. La bolsa por delante de las espadas si has fallado el chequeo de pánico debido a la corona, y si no es así, pues igual las espadas, pues porque puedes llegar a hacer
un ataque a distancia o porque tengas alguna carta pues que te permite hacer una acción gratuita o una carga gratuita, pues ocupando alguna de las zonas de tablero de tácticas o con las espadas. Esa sería seguramente la primera, la primera pregunta fundamental después de haber ya colocado el campo de batalla. Y la segunda, pues sería si vamos a querer jugar al menos 2 turnos seguidos. O sea, vamos 2 turnos seguidos. ¿Cómo es esto de jugar 2 turnos seguidos? Pues sería que tu última activación como jugador sea la última de la ronda y que en la ronda posterior seas tú el primer jugador. Con lo cual, pues podrías llegar a hacer 2 turnos seguidos con una unidad, pues buscando asegurarte esa carga con una caballería pesada para optimizar, pues eso, ¿no? Para optimizar esa carga y no desperdiciar los puntos que te ha podido costar si la fallas. El querer llegar a un objetivo antes que el rival para ocuparlo con el comandante y que valga doble y ya intentar ahí que no te echen. Bueno, pues el jugar 2 turnos seguidos, sin lugar a dudas, siempre va a ser una ventaja. Claro, ¿cómo podemos calcular que vamos a poder jugar 2 turnos seguidos? Bueno, pues aquí tenemos un diagrama que voy a ir relatando y espero que os sirva de ayuda y que os aclare cómo se puede hacer, ¿no? Bueno, pues tenemos un escudo de Baratheon y un escudo de Lannister que van a representar las activaciones y la casa. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Quiero jugar 2 turnos seguidos. Pues la primera pregunta que nos vamos a encontrar es si Lannister tiene más activaciones que Baratheon. Bueno, digamos que no. Entonces seguimos la flecha hacia abajo y llegamos a otra pregunta. Yo como jugador Lannister tengo menos activaciones que Baratheon. Digamos que sí. Entonces continúo la flecha hacia abajo y ¿qué es lo que sucede? Pues que nunca voy a poder jugar 2 turnos seguidos. Con lo cual, pues el jugador, si gana la tirada de dado de iniciativa, pues tendrá que decidir si quiere empezar primero para robar cartas o si lo que quiere es aprovecharse de cómo ha quedado el campo de batalla, la escenografía y los objetivos. Pero nunca va a poder jugar 2 turnos seguidos. Digamos que el jugador Lannister tiene las mismas unidades que el contrario, que el Baratheon. Pues entonces no va a poder ser el jugador inicial para poder hacer 2 turnos consecutivos. Es decir, vas a tener que vas a tener que ser el segundo jugador para poder conseguir hacer 2 turnos al final de la ronda, juntándolo con el inicio de la siguiente ronda. Bueno, entonces, en el caso de que, volviendo hacia arriba, hacia la primera pregunta, Lannister tiene más activaciones que Baratheon. Si decimos que sí, llenándonos con la flecha hacia la derecha, la siguiente pregunta es, como Lannister que tengo más activaciones que Baratheon, tengo más de 2 activaciones. Si decimos si es que no, pues puedo ser el jugador inicial. ¿De acuerdo? Para tener esos 2 turnos consecutivos. Si tengo más de 2, siempre voy a jugar 2 turnos consecutivos. Siempre. Tanto si empiezo primero como si no empiezo primero. Y si incluso tengo más de 2 activaciones, o por ejemplo, si tengo 2 activaciones y no empiezo primero, pues voy a poder llegar a jugar 3 activaciones seguidas. Entonces, bueno, esto digamos que sería un poco que voy a tener 2 activaciones más N activaciones en función de si empiezo o no empiezo primero.
Y bueno, después de toda esta explicación y de llegar a esas conclusiones, pues llegamos al fin del diagrama de flujo. Espero que os haya servido este análisis de cómo decidir si ser el jugador inicial o no. Y nada, agradecemos los comentarios, que os suscribáis y que aportéis vuestras opiniones, que serán, por supuesto, todas comentadas. Vale, Murgulis.